Bombazo. Kerem Bürsin por fin habla de la nueva serie de Undertale. Y ojo que lo que dice deja poco lugar a dudas. Para ser honestos, estábamos todos en vilo. Desde que se supo que Ande se embarcaba en un nuevo proyecto, la pregunta era obvia: ¿qué pensará Kerem? ¿Estará celoso? ¿La apoyará? Pues ya tenemos la respuesta. Y es más jugosa de lo que esperábamos. Imagínate la escena, todos los fans esperando una migaja de información, y ahí sale él rompiendo el silencio. No ha sido un comunicado frío ni un tuit escueto. No, señores. Ha sido una declaración que, si me permitís decirlo, tiene un puntito de, no sé, provocación. ¿O quizás solo honestidad brutal? Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, después de todo el tiempo que ha pasado, está más que listo para seguir adelante. Y el hecho de que hable de la serie de Ande de esta manera, es la prueba de fuego. No se ha escondido, no ha sido vago. Ha ido directo al grano. Muchos dicen que su comentario es un gesto de madurez y profesionalidad, que entiende que cada uno tiene su camino. Y sí, eso puede ser. Pero también veo ahí un poco de... Mira, yo estoy feliz con mi vida, y si tú también lo estás, genial. ¿Me entendéis? Es como decir, te deseo lo mejor, pero ya no es mi asunto. Pero aquí viene lo interesante. El tipo de palabras que usa. No ha dicho le deseo suerte. No. ¿Ha dicho algo más intrigante? Algo así como que le desea lo máximo, y que es una gran actriz. Suena bien, ¿verdad? Muy diplomático. Pero detrás de esas palabras, yo creo que hay mucho más. Para mí, esto es Kerem tomando las riendas. Ya no está en esa dinámica de nos vemos, no nos vemos. Ahora es como tú a lo tuyo, yo a lo mío, y me alegro si te va bien. Es un posicionamiento claro. Está dejando claro que si bien comparten un pasado, su presente y futuro son independientes. Y con toda esta situación, no podemos olvidar el tema de los rumores. Siempre hay rumores. Que si se van a reencontrar, que si tal, que si cual. Pero con estas declaraciones, Kerem pone un poquito de orden en el gallinero. Les da a los fans una razón para pensar que quizás, las cosas están más tranquilas de lo que pensábamos. Lo que me parece más genial es que no ha necesitado entrar en detalles. No ha dicho espero que haga un buen rating o a ver si los guionistas están a la altura. No. Ha sido una alabanza general, pero que viene cargada de intencionalidad. Es como un guiño, ¿sabes? Un sé que eres buena, lo has sido siempre, y me alegra verte triunfar. Y claro, esto reaviva la llama de la conversación. Porque ¿quién no recuerda su química en pantalla? Verla ahora en un proyecto nuevo y que él la mencione así, es para darle vueltas. ¿Será que realmente son buenos amigos ahora y se apoyan mutuamente? ¿O hay algo más en ese tono que no estamos pillando? Lo que yo sospecho es que Kerem está jugando sus cartas. Está siendo inteligente. No quiere ni parecer celoso ni parecer indiferente. Quiere mostrarse como un caballero, alguien que admira el talento de su expareja, pero que también ha cerrado esa etapa. Pero, sinceramente, ¿quién se cree que después de lo que vivieron, ahora son solo colegas? Yo tengo mis dudas. Creo que todavía hay un cariño, una conexión especial. Y estas declaraciones, para mí, son una forma sutil de mantener esa conexión viva, pero sin cruzar ciertas líneas. Así que sí, Kerem Bürsin ha hablado. Y su silencio roto es más ruidoso de lo que esperábamos. Ha puesto el tema sobre la mesa de una manera inesperada y, sobre todo, muy interesante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing, o que realmente hay una amistad sincera detrás de estas palabras?